El Padre Eterno, el día de hoy, por la bendita gracia de Adonai, nuestro Elohim, me ha permitido llegar hasta este momento. Estaba bien cansado hace rato, ya empiezo a predicar y se me quita, bendito sea Adonai. Ok, así que no sé, no les prometo 10 minutos, no les prometo 15, pero voy a tratar de ser breve. Y vamos a tener nuestra enseñanza que se titula Maldito o Anatema. Se oye más bonito anatema, ¿verdad? Anatema, el que predique otro evangelio. El problema es, ¿qué es anatema? Maldecido, maldito. Bueno, decidí optar por dejarle ese título, Maldito el que predique otro evangelio. ¿Por qué? Pues no vaya a ser que soy yo el que está predicando otro evangelio y pienso que estoy perfectamente bien delante del Eterno. Hagamos por favor una tefilá, hagamos una oración al Padre Eterno. De paso vamos a aprender algunas palabras en hebreo. Tefilá es una oración. Vamos a hacer una tefilá. Papito lindo, por la bendita gracia tuya, Abba Kadosh, ya estudiamos lo que fue predicado, ese evangelio que fue predicado por primera vez. Ya hemos aprendido de la palabra griega, de donde viene el evangelio y del ámbito romano. Ya sabemos, Señor, que significaba un cambio de gobierno, un cambio de leyes, pero que también lo más básico es un buen mensaje. Y tú nos has enseñado ese buen mensaje y lo predicaste y lo diste a tu pueblo, ese buen mensaje. Padre Eterno, y tu pueblo Israel ha tenido ese mensaje desde que le fue entregado. Las 10 tribus del norte lo desecharon, lo perdieron y por eso fueron llevados cautivos. Permite que nuestros corazones no sean malignos, perversos, y que lleguemos a ese estado de despreciar tu Torah, que hoy, así como la abrazamos, así como danzamos con ella, así como nos gozamos con ella, que sea nuestro deleite, que sea una dulzura, más que la dulzura del panal, de la miel que destila del panal. Gracias, papito lindo. Amados hermanos, quisiera que tratáramos de entender un mensaje que se ha distorsionado tanto a lo largo de los años. Este mensaje es el mensaje de Pablo a los Gálatas. Y no es por mi sabiduría, no es por mi carisma, no es por la gracia que tenga para enseñar, es que porque nuestro Padre Celestial le ha placido mostrarnos esta palabra. ¿Ok? Y vamos a leer el texto para llegar al punto que quiero llegar. Gálatas, capítulo 1, verso 6. Estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado de aquel que los llamó por la gracia del Mesías, de Cristo, para seguir un evangelio diferente. O sea que hay un verdadero y uno diferente. No que haya otro, no que exista otro, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir la besorá. Es la palabra en hebreo, el evangelio del Mesías. Ahora viene aquí el punto clave que quiero enseñar el día de hoy. Mas si aún nosotros, hablando de Pablo, de Shaul y sus ayudantes como Silas, como Timoteo, como Apolos, como Juan Marcos, como Bernabé, si aún nosotros, Lucas que andaba con él, o un ángel de los Shamaín del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, ese que anuncia otro evangelio diferente sea, ¿pero qué es anatema? Wow. Ahora la pregunta es, ¿a usted no le dan calambres?
¿No le inquieta llegar a pensar que sea usted o yo el que estemos enseñando un evangelio diferente y que estemos en maldición por lo mismo? ¿No le preocupa? A mí me ha preocupado. Quiero recalcar algo de este pasaje. Yo solo espero que ya nos haya quedado claro, y si no, los que no estaban en la mañana, pónganle en YouTube Jos 1, Mar 1 y vayan a los últimos videos que están ahí y se van a encontrar origen del evangelio y el evangelio verdadero para complementarlo con esta enseñanza. Pero solamente quisiera que nos quedara claro, amados hermanos, con este pasaje que acabamos de leer, espero que haya quedado claro que hay un evangelio diferente. Pero ¿cuál es el original? Para poder diferenciar el diferente, ¿cuál es el evangelio original? Ya lo probamos en esta mañana, ¿verdad? Y ahorita no me voy a adelantar, lo voy a volver a mencionar para que nos recordemos. Pero el evangelio se menciona por primera vez en el Salmo 68. David, inspirado por el Espíritu Santo, un hombre conforme al corazón de Elohim, dice que el monte temblaba y esa congregación sedienta, exhausta, recibió las buenas nuevas. Esas buenas nuevas es el evangelio, amados hermanos. Y así aparece en la traducción de los 70, la Septuaginta, evangelio. En hebreo es Besorot Tobot, la Besorá. Entonces, amados hermanos, ya descubrimos dónde se predicó por primera vez el evangelio. Ahora no fue con David. David nos lleva a un recuento de lo que sucedió en el monte Sinaí. ¿Y qué sucedió en el monte Sinaí? Ocurrió el primer Shavuot de la historia, el primer Pentecostés de la historia. El que no se conoce, el que no se ha conocido. Pregúntele usted a cualquier creyente, ¿tú conoces de Pentecostés? Oh, yeah, Hechos 2. No, pero eso ¿de dónde salió? ¿O qué se les acababa de ocurrir? ¿Que iba a ser Pentecostés? ¿O ya lo venían celebrando desde que el Eterno lo dijo? En Levítico 23. Exacto, entonces ellos nada más están cumpliendo el mandamiento como nosotros el día de hoy. ¿Qué pasó hoy aquí? Para algunos de ustedes, esta gente está loca. ¿Qué dijeron de los apóstoles? Están bien borrachos, están bien ebrios. Y tienen que pararse Kefas, Pedro, y decir, no, estos no están ebrios como vosotros suponen. Hemos tomado pura agüita de tamarindo, de Jamaica, pura smoothie. Eso es lo único que hemos tomado. Ni modo que se emborrache. Y estos no están ebrios. Entonces, ¿qué es? Esto es lo que profetizó el profeta Joel. En los postreros días, dice Adonai, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Aleluya, amén, aleluya. Entonces, amados hermanos, ¿por qué se confunde entonces este evangelio? Y todos decimos tener el evangelio verdadero y cada quien predica una cosa diferente. No puede ser entonces el evangelio verdadero si cada quien está predicando una cosa diferente. Bueno, pareciera que el evangelio se empezó a predicar a partir de estos símbolos que conocemos. Aquí, este no lo hice yo, lo encontré ya así y nomás puse la fotografía ahí. ¿Qué dice aquí? ¿Alguien me lo puede leer, por favor? Ok, ¿qué te ponen aquí? No sé si es un tronco de esos que ponen en los rieles del tren, ¿verdad? De los traques del tren. Pero este es inconfundible. Es la corona de espinas. ¿Ok? Entonces, la verdad. ¿Usted cuándo conoció el evangelio? ¿Cuando era romano? Ahí ni siquiera sabía que era evangelio. Hasta que un loco cristiano, aleluyo, con una Biblia o con un tratado le dijo, hey bro, te quiero hablar del evangelio. ¿Evangelio? Vas a sumar a la yuca, brother.
¿Qué es evangelio? ¿Qué me quieres decir? No, es que mira que evangelio son las buenas noticias. Te traigo una buena noticia. Cristo murió por ti, brother. ¿Oh, sí? ¿Y cuánto? ¿Que a poco no lo sabes? No, yo no. ¿Cuándo fue? Pero entonces nos empezó a inquietar y atrajo nuestro corazón y nos sedujo. Y ese amor, ese es nuestro primer amor que nos sedujo. Por eso acuérdate de tu primer amor, no de tu primera religión, de tu primer amor. ¿Qué fue lo que te sedujo para ir a una congregación? ¿Qué fue lo que te sedujo? Que te hablaron del que murió por ti. Y aquí le ponen evangelio verdadero. Ok, lo acepto. Es una buena noticia. Muy buena, muy buena. De las mejores que he escuchado. Pero la pregunta es, Yeshua, Jesús, cuando viene, lo primero que hace es predicar el evangelio. Entonces, ¿qué predicaba? ¿A poco él predicaba? Hey, voy a morir por ustedes. Tranquilos, espérenme 3 años, muero, pero resucito y luego me aceptan. ¿Eso predicó él? Entonces, él predicaba un evangelio diferente al que usted y yo estamos predicando. ¿Y eso no? ¿Sí o no? ¿Cuál era el evangelio que él predicaba? A ver, ahora sí, ya, ahora no pasamos de aquí hasta que me diga qué evangelio predicaba. Y no le haga, y no me salga bien espiritual, la Torah. Okay, muéstremelo. ¿Qué evangelio predicaba? ¿Sabe una cosa? Lo dicen los mismos evangelios. Empezó a predicar el evangelio del reino de Elohim diciendo: arrepentíos, hagan teshuvá, vuelvan al Eterno y crean al evangelio. ¿Crean a qué? Al buen mensaje que les traigo. ¿De qué? De que el reino de los cielos se ha acercado. El Padre Eterno envió a su Hijo amado en persona para que Él te hable la palabra misma del Padre, para que la creas. ¿Por qué? Porque al profeta no le creíste, al pastor no le creíste, al rabino no le creíste. Manda a tu hijo para que le creas. Crea en el evangelio. ¿Y qué hizo nuestro pueblo? No lo creyó. Entonces, no nada más los hebreos que salieron de Egipto no lo creyeron. Hebreos capítulo 4, versículo 1 dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Ya lo vimos con más detalle en la mañana, así que yo no lo puedo repetir porque dirían que estoy predicando lo mismo. Pero bueno, para más detalle, mañana ya está la conferencia en YouTube. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Quiénes ellos? Ya lo vimos. ¿Quiénes son los que salieron de Egipto y se les predicó la buena nueva? Buena nueva es la besorato top. ¿Ok? Las besorot tobob. Las buenas nuevas, el evangelio. Ya lo probamos con otras versiones de la palabra del Eterno. Entonces, si a ellos se les predica el evangelio, los que salen de Egipto, ¿qué evangelio les predicaron? ¿Usted acaso puede mirar en todo el mal llamado Antiguo Testamento que diga: Cristo va a morir por tus pecados y va a resucitar? Podríamos encontrarlo alegóricamente, pero no hay ningún texto que lo diga explícitamente. Entonces, ¿qué evangelio conocían ellos? Bueno, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra porque no iba acompañada de fe en los que la oyeron. Para que me crea que yo no lo inventé y que hay versiones de las Sagradas Escrituras que dicen cuál es el evangelio que se les predicó, bueno, o qué se les enseñó. Y vamos a ver que esa palabra buena nueva es sinónimo de evangelio. Reina Valera 1990. Porque también a nosotros como a ellos se nos anunció. También a nosotros como a ellos se nos anunció. Es el mismo texto que acabamos de leer en Reina y Valera. No más que ya decía buenas nuevas. Bueno, también a nosotros se nos anunció el evangelio, pero la palabra que oyeron no les aprovechó porque no iba acompañada de fe en los que la oyeron.
la versión de los 70, ¿ok? La versión Septuaginta. Pues también hemos sido evangelizados así como aquellos. ¿Quiénes aquellos? Ve el capítulo 3 de los Hebreos. También fuimos evangelizados como ellos. ¿Quién nos fue a evangelizar si Pablo no estaba? Pedro no existía. Ninguno de ellos existía. El único que estaba era Moisés y Josué. Ellos los evangelizaron entonces. ¿Quién los evangelizó entonces? Correcto. ¿Con qué? ¿Qué dio? ¿Qué dio en Shavuot? ¿Qué fue lo que entregó en Shavuot? Con esto los evangelizó. No son tratadito de... Que no es malo que lo repartas, es bueno. Pero no usó un tratado. No usó una tesis. Usó su palabra bendita, santa, verdadera para evangelizar a su pueblo. Porque, ¿qué significa evangelio? Buenas noticias, buenas nuevas. ¿Les dio buenas noticias el Eterno en el monte Sinaí? Por supuesto, eran las mejores noticias que habían escuchado. Tenemos 2 versiones más, pero eso solamente para entender de qué se trataba. La versión castellana, porque a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas de la salvación, de la misma manera que les anunció que se les anunció a los contemporáneos de ¿quién? De Moisés, para que vea de qué está hablando. Aunque a ellos no les resultó de ningún provecho aquel mensaje porque no lo creyeron, les faltaba fe. Biblia en lenguaje sencillo, por eso se llama así. Está bien clarito. Porque a nosotros hemos oído la buena noticia, igual que aquellos israelitas que salieron de Egipto, solo que ellos no les sirvió de nada oírla. ¿Por qué? ¿Porque el mensaje era malo o porque el problema estaba en la emuná, en la fe, en el corazón del ser humano? El problema estaba en el corazón del ser humano. Entonces, amados hermanos, para ellos fue algo nuevo lo que acababan de escuchar. Sabían del Dios de Abraham, conocían del Dios de Jacob, conocían del Dios de Isaac, pero no lo conocían personalmente. Estaban como usted y yo un tiempo. No, mira que Diosito y que mira que Dios y que Dios y que Dios, pero no lo conocíamos. Hasta que llegó un momento que tuvimos un encuentro con Él y fue cuando le conocimos, amados hermanos. Sin embargo, entonces, esta palabra que estamos descifrando, evangelio, los israelitas ya sabían qué era. Para ellos no era algo nuevo. Entonces, cuando el Mesías viene diciendo, arrepiéntanse, crean al evangelio, ellos ya saben a qué se está refiriendo, amados hermanos. Entonces, ¿por qué? Quiero decirles, porque ellos ya conocían la palabra del Eterno, ya conocían la bendición de la Torah, ellos ya celebraban esto que estamos celebrando nosotros, el regocijo de la Torah, antes de que el Mesías naciera en esta tierra. Bendito el Rey de la Gloria. Entonces, el hecho de que nuestro tiempo se emplee en términos despectivos para referirse a la ley de Moisés, a la ley de Dios, que no sirve, que es un yugo, que es una maldición, que es algo pesado. El hecho de que se empleen esos términos, eso no quiere decir, amados hermanos, que la Torah no sirva, que la ley de Dios no sirva para nada. Claro que sirve. ¿Por qué? Porque es la instrucción del Elohim eterno, es la instrucción del Dios eterno, amados hermanos. ¿Ok? Entonces, ahora, cualquiera puede decir la maldición de la ley. O la ley es una maldición, sí, pero exegéticamente, hacer una exégesis del pasaje, jamás te va a llevar a decir que eso está diciendo el pasaje. Eso solamente se hace cuando tú tuerces los pasajes. Entonces, esa es nuestra meta, tratar de aprender a qué se refiere cuando habla al que predique otro evangelio sea anatema. ¿Ok? El que predique un evangelio diferente, que sea maldecido. Acertar en el evangelio es fundamental. Bueno, para que vea que eso yo no lo hice, ahí está. Acertar en el evangelio es fundamental. O sea, dar en el evangelio, dar en el clavo, dar en el punto es fundamental. Pero ¿qué pasa si no estamos dándole en el punto exacto? ¿Aló? No, es que yo por fe, los demonios también creen y tiemblan.
Los aguiluchos también creen que las águilas van a ser campeones y no van a ser. Los tigrescos creen que sus tigres van a ser campeones y no van a ser. ¿Eh? Aunque no diga amén. Entonces nuestra meta es tratar de aprender cuál es el otro evangelio que se estaba predicando y que por muchos hoy en día ya me están diciendo que ellos tienen el verdadero y que los demás, todos los demás están mal. Solo ellos lo tienen correcto. Pero ¿acaso el evangelio que están predicando es el mismo que predicó Juan? ¿Es el mismo que predicó Shaul? ¿Es el mismo que predicó Kefas, Pedro? ¿Será el mismo? Bueno, usted puede decir que no, los demás pueden decir que sí. Debemos de probarlo. Ahora bien, si el evangelio que predicó Yeshua tiene algo de nuevo, lo nuevo es que lo predicó el mismo Hijo del Eterno diciendo: vuelvan a donde han caído, vuelvan a donde se han apartado. ¿De dónde se habían apartado? De la palabra del Eterno. Vuelvan ahí. ¿Por qué? Porque en ella tenéis la vida. He aquí pongo delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal. Escoge pues la vida para que vivas. ¿Yes o no? Entonces, amados hermanos, no nomás vamos a predicar lo que nos conviene. ¿Qué dice la Escritura? Les voy a presentar un apóstol llamado Juan, el discípulo amado, muy amado. ¿Y por qué era el amado? Porque era fiel. Él era un traidor. Se supone que era un discípulo fiel. Primera de Juan capítulo 2 y verso 3 dice, me está fallando la voz, ¿me pueden traer un agua que no esté fría, por favor, que esté al tiempo? Dice, en esto, a ver, no volteen para las aguas, volteen para acá. A ver, en esto sabemos que nosotros le conocemos, coma. En esto, a ver, empecemos por lo básico. ¿Cuántos de aquí conocemos al Mesías? A ver, manita para arriba, como en Facebook, póngale manita para arriba, A ver. Allá, vea que en Facebook sí le están poniendo perrita. Nomás a mis mensajes cuando se los mando, me equivoqué, sorry, me equivoqué. Sí, conmigo se equivoca, con los demás, puro para arriba. Thank you, brother. Cuando te cases vas a tener muchos hijos, hermano. Un siervo fiel, hermano Carlos, un diácono de excelencia, de verdad lo digo, con respeto lo digo, un diácono de excelencia. En esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo? Entonces, si yo voy a la sinagoga, si yo voy al servicio, si yo voy, estoy ahí brincando, danzando, pero estoy enojado con el que está sentado a mi lado. Es que aquellos de aquella iglesia me caen bien gordo. ¿Le conoces? ¿Le conozco? En esto sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y la mayoría levantaron el dedito en la mano. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es. Oye, eso parece del Antiguo Testamento, ¿no? Eso parece en escrituras del Antiguo Testamento. ¿De dónde son? Del Nuevo Testamento. Y si es mentiroso, entonces la verdad, y por consecuencia está predicando un evangelio diferente. Pero el que guarda su palabra, no en el closet, no abajo del asiento del carro, vámonos, guárdala ahí abajo del carro para que cuando nos vayamos otro día no se nos olvide. No se refiere a eso. El que practica su palabra, el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Elohim, de Dios, se ha perfeccionado. Por esto
sabemos que estamos en Él. Por eso sabemos que estamos en Él. Verso 6. Si le va a dar la gloria a Dios, désela bien para que se despierte, porque ya le pegó la nostalgia, ya se me está durmiendo. ¿Sí? Como quiera, usted no me está alabando a mí, está alabando al Rey de la Gloria. El que dice que permanece en Él, el que dice que permanece en Él. Te hago una pregunta acá, de hermano a hermano. Cuando te traicionan en la iglesia, ¿qué haces? Cuando alguien te trató mal de la congregación, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos rápido, ayúdeme, porque si no, al que se la está perdiendo es usted. Yo ya estoy descansado. Y nos vamos hablando bien bonito del hermano, vea que así, no hombre, qué belleza de hermanos en esa church, wow, deberías de ir a visitarlos, son una maravilla ahí, ¿verdad que sí? ¿O cómo nos vamos hablando? Son una mugre. No hombre, dicen que tienen el Espíritu Santo y vieras, no hombre, puro sinvergüenza. ¿Y qué hizo Yeshua no nomás cuando lo trataron mal, cuando lo golpearon, cuando lo estaban crucificando? Así decía, son una mugre ustedes, ¿creen que voy a morir por ustedes? Ahorita me bajo de la cruz. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Perdónalos, Adonai. Entonces, el que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Hermanos, no les escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo, el mandamiento que habéis oído desde. ¿Qué esta palabra principio? Dígamela en hebreo. Thank you, brother. Tengo aquí un discípulo, bendito sea Adonai. ¿Y qué es Bereshit? ¿Cuál es el libro de Bereshit? Geneseo. Geneseo es griego, te lo tradujeron como Génesis. Y por eso empieza: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Para qué te dio un libro que se llama El Principio? Para que empieces de ahí. Pero nosotros los sabios maestros no, váyase hasta Mateo, empiece de ahí para adelante. A ver, dígale al que sube la escalera, aviéntate hasta el 15 escalón, de ahí empieza para arriba. ¿Verdad que no, brother? Entonces, ¿por qué con la Torah así? ¿Por qué con la palabra de Dios así? No brinques a todo el Viejo Testamento, vayas hasta Mateo. No, Juan está buenísimo. ¿Por qué? Si el Eterno nos dio un libro que se llama El Origen, Bereshit bara Elohim et hashamayim be'et haaretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuál es el mandamiento que tenemos? Entonces, ¿cómo le hacemos para reconciliar eso con nuestra fe? ¿Cómo le hacemos para reconciliar eso con nuestra fe? Es un desafío nuestra fe. No es un mandamiento nuevo, es el mandamiento que tenemos desde el principio. Bueno, aquí está hablando, claro, el discípulo amado, que lo que se ha predicado desde el principio, que la palabra del Eterno, donde se dio por primera vez el mensaje santo, justo y bueno, en el monte Sinaí. Desde que el Eterno habló la palabra audible en el monte Sinaí, se empezó a dar este mensaje. Entonces, este mensaje que fue predicado, desde el principio, existía una maldición específica que tenemos que mirar en la Torah, para que cuando Pablo diga, maldito el que predique otro evangelio, Pablo no se la está inventando y decir, yo aquí soy el mero apóstol de apóstoles y que no me obedezca lo maldigo. Estás en maldición, tú que no me mandas los diezmos, tú que no pactas conmigo, estás en maldición. No, él no habla de esas loqueras. Él no habla de eso. Vamos a ver de qué habla él. Él es un rabino de la Torah. Y como rabino de la Torah, no se la va a inventar. Conoce la Torah. ¿Y qué va a hablar? El que conoce la Torah, ¿de qué va a hablar? Bueno, entonces la pregunta es, brother, ustedes dos que están bien gallos ahí, ustedes dos de la misma fila, ¿dónde se sacó Pablo, maldito el que predique otro evangelio? ¿De dónde se la sacó? ¿Sorry? Levítico.
¿En qué parte de Levítico? Juan. Bueno, cuando no sepan, en el libro sagrado. Más fácil. Sí, en el libro sagrado ahí está. Pero se lo voy a probar, tranquilos. Yo se lo voy a probar de dónde lo sacó. Y mire, cuando lo veamos, vamos a poder entender por qué Pablo dijo, maldito el que predique otro evangelio, el que no confirme este evangelio. Vamos a poder entenderlo, amados hermanos. ¿Ok? Tristemente entonces la carta de los Gálatas, a los Gálatas, mire lo que se dice de ella, cosas bien bonitas. ¿Cómo leer la carta a los Gálatas? El evangelio es libertad. Sí, sí. Charles Heston lo dijo por primera vez cuando filmó la película de los 10 mandamientos. Él es el que la hace de Moisés y llega del monte y quiebra las 2 tablas y les dice, Israel, sin la ley no hay libertad. Eso no lo dice la Torá, pero fue una frase que se me quedó grabada y que dije, wow, está perfecta. No pudo haberlo dicho mejor. Entonces, amados hermanos, la Torá, la ley, la palabra de Dios, la instrucción de Dios, las sagradas escrituras, la Biblia, es libertad. Es la libertad. Entonces, para que Pablo pueda decir la maldición a la que él se está refiriendo, que cualquiera que, amados hermanos, hoy en día se dice que cualquiera que guarde la ley de Moisés está en maldición, que ya está maldito, que ya cayó de la gracia. ¿Será eso lo que estaba pensando Pablo? ¿O qué es lo que está haciendo? Porque hoy esforzarte por guardar los mandamientos de Dios, ese ya cayó de la gracia. Entonces yo creo que José cayó de la gracia bien feo. David cayó de la gracia bien feo, porque ellos hallaron gracia delante del Eterno y guardaban los mandamientos. Daniel, seguro que cayó de la gracia bien feo, ¿no? Daniel halló gracia delante del Eterno. Noé. ¿Y por qué hallaron gracia? Porque guardaban la palabra del Eterno. Así es. Amados hermanos, entonces, ahora se nos dice, ¿verdad?, que esforzarte por guardar la palabra del Eterno, eso te lleva a la maldición. Cuando la misma Torah dice, todo lo contrario, he aquí pongo delante de ti la bendición. La bendición. ¿Por qué se nos dice entonces que nos lleva a la maldición? Vamos a ver rápidamente el pasaje, y no está en Vaikra, en Levítico, está ¿en dónde, brother? ¿Perdón? No, ¿quién da más? ¿Quién da más? A ver, como en la subasta, ¿quién da más? Ya está Éxodo, ya está Levítico, ya está Deuteronomio. Perdón, Levítico y Números. Ya, ¿cuál falta? ¿Cuál falta? A ver, váyase conmigo a Deuteronomio 27. Ya sabe de qué habla Deuteronomio 27, ¿verdad que sí? Ok, bueno. ¿Qué dice aquí? Ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo, guardaréis todos los mandamientos que yo les prescribo hoy. ¿Ok? Vea cómo Moisés no se refiere solamente a los 10 mandamientos. Él dice, guardarán todos los mandamientos, todas las palabras que estaban escritas en el rollo de la Torá. Todo lo que es Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico, es lo único que tenían, Deuteronomio, ¿ok? Entonces Moisés, hablando con el pueblo, les dice, guarden los mandamientos que se les había dado por escrito, verso 2. Y dice, y el día que pasen el Jordán, él ya se está despidiendo aquí, 27, 28, 29, es más, desde el capítulo 4 se está despidiendo. Todo el libro de Devarim es una despedida de él. Se está despidiendo, sube al monte y ahí no volvemos a saber de él. Bueno, versículo 2 del capítulo 27, y le está hablando con Josué, por supuesto. El día que pases el Jordán a la tierra que el Eterno tu Elohim te da, levantarás piedras y las revocarás con cal. ¿Quién creció en un pueblito que para poner un anuncio ponían piedras, un montón de piedras y pintadas con cal para que se viera ahí? Escuela secundaria técnica, no sé qué de la... ¿Usted cree? ¿De dónde la sacaron? De aquí. Ellos sabían que con cal, ¿ok? No había pintura, no había para la pintura, la cal es bien barata, pues con cal.
unos brochazos ahí de hierba seca con cal y se pinta bien bonito las piedras, hermanos. Entonces, ¿qué más dice? Recordemos, Moisés no entraría a la tierra prometida, por eso le está diciendo a los ancianos y le está diciendo a Josué que haga eso cuando pasen a la tierra prometida. Ahora, versículo 3, ¿qué nos dice? Y escribirán en esas piedras grandes, en ellas, todas las palabras de esta ley. Escribirán en ellas, o sea, en las piedras, todas las palabras de esta ley. Escribirán en ellas todas. Todas, todo el rollo, todo, ¿ok? Cuando hayan pasado para entrar en la tierra que el Eterno tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel. Por eso aquí tenemos, mire, Promised Land. ¿Qué es esto? Leche de la tierra prometida. Bendito sea Adonai. ¿Alguien trajo miel por aquí? Aquí tiene que haber miel. Tierra que fluye leche y miel, bendito sea Adonai. Como el Eterno tu Dios, el Dios de tus padres te lo ha dicho. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy. ¿En dónde las van a levantar? En el monte Ebal, y las revocarán con cal. El monte Ebal y el monte Gerizim, en un lado se dijeron las bendiciones y en otro lado las maldiciones. El monte Ebal, aquí lo tenemos, monte Gerizim, monte Ebal. Aquí estaban un grupo acá, otro grupo acá, y aquí en medio está la ciudad de Siquem, donde enterraron los huesos que trajeron de Egipto de Yosef. Pero también aquí, esto que está aquí, es la ciudad de Nablus. Nablus es la cuna de los meros terroristas que le están picando los ojos, espinas y costado en los hijos de Israel, amados hermanos. Ya vamos a ver por qué. Ahí, ni se vaya usted a parar porque no sale vivo. Apenas que quiera ser terrorista, váyase para allá. Pero ahí es la cuna del terrorismo, en medio de estos dos montes. ¿Qué es lo que hay? La evidencia escritural de lo que el Eterno dijo. Si ustedes no ponen en práctica mis mandamientos, van a venir naciones de lejos que serán espinas en sus ojos, espinas en sus costados. Si nada más una basurita. ¿Cómo se siente, hermano, cuando tienes una basurita en el ojo? ¿Cómo se siente? Horrible. Una vez me entró una semillita de un chile que estaba picando. Le hice al chef y me brinca. Me metí al baño, me bañé y me golpeaba la cabeza contra la bañera queriendo que saliera, pero no salía. Le tuve que abrir así el chorro ahí de agua para que saliera eso. Se siente horrible. Imagínate una espina en tu ojo. ¿Eh? ¿Qué nos indica entonces que se hayan escrito en piedras grandes? ¿Qué te da la idea de escribir la Torah en piedra? ¿Por qué no en pergamino? Era más fácil hacerlo. ¿Por qué no en un rollo? ¿Por qué no en papiro? Era mucho más fácil. ¿Por qué en piedra? ¿Qué te indica la piedra? Claro, para que permanecieran como un testimonio ahí. Para que perduraran, amados hermanos. Esa era la idea, una permanencia. Para que perdurara por mucho tiempo, aún en el Museo de Londres, el museo de varios museos tienen como tablas de Hammurabi, de donde hay piedras que escribieron escrituras antiguas, de escritura cuneiforme. Existen bastantes escrituras que nos hablan de eso. Entonces, pero vamos a ver que eso hablaba de una permanencia. Ahora, surprise, esta está cerquitita de Nuevo México, a un ladito de New México. Ahí está esta tabla, es una piedra que grabaron con un paleo hebreo, un hebreo antiguo. ¿Cómo apareció ahí? No saben, pero yo sí sé. ¿Sabe quién lo escribió ahí? Los que vinieron primero con Hernán Cortés, ¿verdad? Pero después llegaron con don Luis de Carvajal y la Cueva, que él mandó las expediciones de Monterrey, del Monte del Rey, ¿sí? En el nuevo reino de León, que es el león que el león representa a Judá. En el nuevo reino de León, ahí en el Monte del Rey, se establece, es el virrey de la Nueva España y manda expediciones al norte. Y esas expediciones llegaron hasta Nuevo México
y él fue muerto por la Inquisición, ¿ok? Por ser judío y por haber traído judíos a la Nueva España. Entonces, esos que llevó allá, o que mandó de expedicionarios, eran hebreos que habían venido con él en los viajes, que entraron por el río Pánuco, porque en Veracruz ya había una garita, ya había un retén de la Inquisición. Se venían entonces hasta Tamaulipas y por acá entraban. Entonces, ahí ellos grabaron esas escrituras en el paleo hebreo antiguo, el hebreo que no es el moderno, para que me entienda, amados hermanos, porque querían que se preservara la palabra del Eterno. Versículo 5: edificarás allí, está hablando Moisés todavía, un altar al Eterno tu Dios, altar de piedras. No alzarás sobre ellas instrumentos de hierro, de piedras enteras edificarás el altar del Eterno tu Dios, y ofrecerás sobre él el holocausto a Adonai tu Dios. Sacrificarás ofrendas ¿de qué? De paz, y comerás allí, y te alegrarás delante del Eterno tu Dios. Te alegrarás delante del Eterno. El día que vaya a esa tierra, todavía existe. Este es el altar que levantó Josué. Este es, hay todas, son solamente ruinas, pero todavía existe. Cuando vaya a Israel, visítelo, ahí está. Bendito sea, un testimonio vivo todavía de ese altar donde hicieron las ofrendas de paz. Versículo 8, ¿qué nos dice? Y escribirás muy claramente en las piedras grandes, no en el altar, en las piedras grandes. Escribirás muy claramente todas las palabras de esta ley. Y Moisés con los sacerdotes y levitas habló a todo Israel diciendo: guarda silencio y escucha, oh Israel. Hoy has venido a ser pueblo del Eterno tu Dios. Oirás pues la voz de Adonai tu Dios y cumplirás sus estatutos que yo te ordeno hoy. Así está escrito. Todo lo que hoy se escribe en una imprenta, ellos lo tenían que escribir en una piedra, pintado, esculpido ahí. ¿Para qué? Para que fuera el testimonio vivo de que Adonai les dio una Torah, les dio la instrucción. La palabra Torah no es ley, eso está mal traducido. La palabra Torah es instrucción. Así como tu televisión sota de 75 pulgadas trae instrucciones para que tú la puedas conectar y no la quemes, así como tu mueble que compraste para la televisión trae instrucciones para que lo armes y no quede así. Pero tú, bien sabio, vieja, esto yo lo sé cómo armarlo, tírame ese manual por allá. Empiezas a armarlo y cuando la mujer te dice: oye, Hani, ¿no se te hace como que está de lado? A ver, pues léete el manual ya, hombre. A ver, ¿qué dice ahí? No, pues dice que iba primero esto. Si algo se me pasó, pero es que yo sabía cómo iba. ¿Sí? Así por eso andamos todos chuecones. ¿Por qué? Porque la instrucción nos dice cómo hacer las cosas, pero no, las queremos hacer a nuestra manera. Verso 11. Y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo: cuando hayas pasado el Jordán, estos, ¿quiénes estos? Vamos a ver ahorita. Estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Yosef y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar. O sea que unos iban a pronunciar las bendiciones y otros las maldiciones. ¿Quién estaría para las maldiciones? Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Las tribus de Israel fueron divididas por la mitad. Ok, aquí tenemos otra vez los montes desde otro ángulo. Ok. Y se pronunciarían las bendiciones por la obediencia primero y después las maldiciones por la desobediencia. ¿Por qué vinieron los enemigos, ocuparon esa tierra y hasta el día de hoy siguen siendo los que apuñalan, los que le causan dolor al judío? ¿Por qué? Porque son el testimonio vivo de que Adonai cumplió su palabra que les había dicho, que lo que les había anunciado. Amados hermanos, entonces la mitad de las tribus de Israel se paró de este lado del monte, la otra mitad por acá, y los que estaban pronunciando las bendiciones y maldiciones eran los levitas. Ya vamos a verlo. Versículo 14, ¿qué dice? Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz:
¿Qué van a decir? Léalo conmigo, verso 15. 1, 2, 3. Maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación al Eterno, obra de mano de artífices, y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá. Y todo el pueblo responderá. Eso sigue estando vigente. Maldito el que se haga una escultura y lleve a la demás gente a adorarla ahí. Maldición para su vida. Sobre todo si ya sabe las cosas del Eterno, ¿ok? Entonces, ¿qué tenía que decir? Aquí empiezan las maldiciones. Amados hermanos, les dije que ahí, en medio de esos dos montes, está esta ciudad Nablus. Los peores terroristas que hay en el territorio de Israel. Y Pablo, como maestro a las naciones de Israel, él trató de ser obediente a la Torá, pero él sabe que el pueblo, nuestro pueblo de Israel, fue desobediente y que por eso estaban esas cosas ahí. Entonces, cuando Pablo está citando, sea anatema, sea maldito el que no enseñe el evangelio correcto. ¿Por qué? Porque el evangelio correcto te va a llevar a lo que dijo el Eterno. Honra a tu Dios, no hagas esculturas, no violes el Shabbat, honra a tu padre, honra a tu madre, no le robes a tu prójimo, no le codices las cosas a tu prójimo, etcétera. Ya lo sabemos entonces. ¿Y qué más dice? Verso 16, perdón. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. ¿Y dirá todo el pueblo? Ahora eso no más aplica para ellos, o también es para nosotros si no tenemos cuidado de nuestros padres. Tenga cuidado. Es que mi padre era un borracho. Pues por él estás aquí. Por él estás en este mundo. Es que mi madre, una mujer que no le importó, me abandonó. Yo también odié a mi madre. Fui un niño que fui abandonado y la odié. Porque yo no entendía, yo no sabía. Pero le doy gracias a Adonai que por ella estoy aquí y por ella soy un siervo de Dios. Por ella puedo predicar esta palabra el día de hoy. Alabado sea el Dios de los ejércitos. Y trato de honrarla. Y trato de ayudarle económicamente, aunque no he vivido con ella. Porque es una ordenanza del Eterno. Porque si la bendición es honrarla. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, para que tengas larga vida. Pero si no lo haces, dirá todo el pueblo, amén, ¿qué? Que será maldito. ¿Ok? Y usted lo está diciendo también. Usted también lo está diciendo. Verso 17. Maldito el que redujere el límite de su prójimo. Y dirá todo el pueblo. Tenemos todos ahí los terrenos juntos y vamos a ponerle otras 4 yardas para acá. Ni cuenta se va a dar, hombre. Bueno, tenga cuidado porque. ¿Por qué? Maldito. Vamos a bajarle un poco de la herramienta de la otra traila, ni cuenta se va a dar. Maldito. Vamos a robarnos un poco de material, ni cuenta se va a dar el patrón. Maldito. No, pues yo no estoy diciendo nada por usted, mi bro, yo te estoy predicando. Amados hermanos, anteriormente no había cercas como le ponemos hoy en día. Nada más, no, pues usted llega a mi terreno, pero no faltaba un vivo que ya cuando te dabas cuenta ya te había robado medio acre ahí. No, pues ya, hasta aquí está mi marca. Pues maldito, lo que pensabas que iba a ser una bendición, te trajo una maldición. Entonces debemos de tener cuidado. Verso 18, ¿qué nos dice? Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino. Y dirá todo el pueblo. Aquí, póngame atención aquí. Esto siempre se ha tomado en nuestro pueblo de Israel. No como que a un ciego le digas, mira, dale para allá a la derecha. No, pues ese ciego de pronto ve más que uno. ¿Ok? Acabo de leer una frase que me encantó demasiado. El ciego no tiene los complejos del que mira. El que mira solamente ama por lo que ve. El ciego solamente ama por el sentimiento de amar. No se deja llevar por lo que sus ojos miran. Amados hermanos,
¿Qué es hacer errar al ciego en el camino? ¿Se acuerdan de un dicho que dice, el que no ve es como un... El que no sabe también, perdón, yo creo que es así. El que no sabe es como un ciego. El que no sabe. Bueno, tenga cuidado usted, que sabe la palabra, que conoce la palabra y que con sus hechos está haciendo desviar a aquel que tiene cerca de usted. Que con lo que usted y yo estemos haciendo, estemos desviando a esa persona. Tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque escrito está que hay una maldición para quien haga errar al que no sabe, al ciego en el camino. Amados hermanos, tengamos mucho cuidado. Versículo 19. Maldito el que pervertiera el derecho del extranjero, del huérfano, de la viuda. Y dirá todo el pueblo. Tenga cuidado con las viudas. Yo recuerdo que yo tengo mis padres. Bueno, espero que mi padre esté vivo todavía. No lo localizo. Pero yo tengo mis padres. Solo que crecí sin ellos. Y cuando yo llegaba a llevar agua a unas personas, cargando agua aquí en mi hombro, con 2 cubetas, bien chamaco, bien niño. Oye, ¿qué decían? Escondan el pan, ahí viene ese muerto de hambre. Y no quiero que se coma un pan. Escondan los plátanos. Hermano, tenían en abundancia esas familias. Querían que les llevara agua, no me pagaban. Ni un plátano me querían dar. Me dolía mi corazón y decía yo, pero un día voy a ser grande y van a ver, no les voy a pedir ni agua siquiera. ¿Sabe qué? Estaban oprimiendo a una persona que vivía como un huérfano. Y qué triste es que nosotros hagamos lo mismo. Sáquese de aquí, chamaco mugroso. Órale. Qué triste que tratemos así a los niños. Qué triste que tratemos a una persona. Esta señora nunca tiene nada. Que trabaje si quiere. ¿Sabes por qué no puede trabajar? A lo mejor tiene un problema y nosotros lo estamos menospreciando. ¿Pero qué hay? ¿Es para eso? Maldición. ¿Y qué dirá todo el pueblo? Verso 20. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre. Y dirá todo el pueblo. Amén. Verso 21. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia. Y dirá todo el pueblo. Amén. Aunque usted no lo crea, esa es una práctica más común de lo que usted quisiera imaginarse hoy en día. Más común. Se llama bestialismo o se llama zoofilia. Esa práctica abominable se sigue practicando, se ha practicado durante todas las edades, durante todos los tiempos. Pero ¿qué dijo el Eterno? Maldito el que lo haga. Está maldecido el que lo haga. ¿Por qué? Porque eso pervierte todo lo que el Eterno dio como santidad, como normas de conducta, como normas de convivencia. Eso lo arruina todo, amados hermanos. Entonces, verso 22. ¿Qué dice? Vámonos rápido. Maldito el que se acostare con su hermana. Tenga cuidado, jóvenes que tienen hermanitas pequeñas o que tienen hermanas de la misma edad. Tenga cuidado, por favor, porque es una maldición. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre. No, pues es mi media hermana, no importa. ¿Qué más dice? Y dirá todo el pueblo. Y dirá todo el pueblo. Maldito el que se acueste con su suegra. Y dirá todo el pueblo. Con la suegra, sí. Hay quien lo hace. Pero dirá todo el pueblo. Amén. Ahora viene a continuación lo que nos está acercando ya al punto que queremos llegar. Y dice el versículo 24. Algo que usted quiero que se recuerde. La próxima vez que lo haga, el Espíritu se lo va a recordar. Maldito el que hiere a su prójimo ocultamente. Y dirá todo el pueblo. Amén. ¿Qué es herir a tu prójimo ocultamente? No es que le pegues una piedra, se la lances y le pegues en la cabeza y te escondas. Hablar simplemente de él a escondidas, en lo secreto, cuando nadie nos ve. Es estar hiriendo a tu prójimo.
en lo oculto. Y la próxima vez que lo hagas, el Espíritu te lo va a recordar. Y si no te lo recuerda, por lo menos tú ya lo sabes, que no te trae ninguna bendición estarte comiendo a los demás. No te trae ninguna bendición. Es una maldición. Maldito el que hiera a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo, amén. Todo el pueblo. Entonces, amados hermanos, el otro versículo que viene está relacionado y dice: maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo, amén. No solamente con pistola se mata, también con la boca, también con la lengua. ¿Cuántas personas no se han destruido? Sus vidas se han acabado, se han ido de la congregación. ¿Por qué? Porque hablamos de ellas, porque las señalamos de algo que a lo mejor nunca hicieron, y se despedazaron sus vidas. Matamos una vida que tenía vida, amados hermanos. Entonces, ahora sí, de manera definitiva, este texto nos va a ayudar a entender lo que Pablo nos quiere decir. Verso 26, vamos a leerlo todos, a las de tres. 1, 2, 3. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo. Y dirá todo el pueblo. Ahora sí, este texto nos conecta con lo que el apóstol Pablo estaba escribiendo en su carta a los Gálatas. Maldito el que no confirmare lo que ya está escrito, el que quiera predicar otro evangelio, por muy bonito que parezca. Ya, eso es lo que trae la maldición. Porque ¿de dónde está sacando Pablo entonces? Maldito el que predica otro evangelio. De la Torah. Él no se la inventó. Amados hermanos, entonces la advertencia es clara. Es una anatema, es una persona que está en maldición, el que no confirme lo que está escrito. Es que, mire hermano, es que yo siento, es que yo creo. Lo que mi corazón siente muchas cosas y no porque eso estoy bien. El corazón es perverso, es engañoso. ¿Quién lo conoce? Solamente Adonai. Es el único que lo conoce. Es que yo creo, es que yo pienso. Mira, si Dios se dejara llevar por lo que cada uno de nosotros piensa y cree, este mundo fuera peor de lo que estamos ahorita. Él quiere gobernar a su pueblo con su instrucción, no con lo que yo creo, no con lo que a mí se me antoja, no con lo que yo pienso que está bien, con su instrucción, su Torah, su bendita palabra. Quisiera leerles un texto, pero no me va a dar tiempo. Pero cuando usted no tenga tiempo, váyase a Primera de Pedro, léame todo el capítulo. Y dice Pedro: séquese la hierba, marchítese la flor. Y él está citando a Isaías. Mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y surprise. Y dice Pedro: y este es el evangelio que por la palabra les hemos anunciado. Ok, para Pedro, si está citando a Isaías, ¿qué era para Isaías la palabra del Eterno? La Torah. Y ese es el evangelio que hemos anunciado, dice Pedro. Entonces, el evangelio, la buena noticia tiene que ser que el Eterno nos dio su instrucción. ¿Para qué? Para que no vivamos como becerros de la manada, nada más saltando a lo loco. Para que vivamos una fe racional, para que vivamos una fe que razona lo que está escrito, para que yo viva una fe que piensa lo que está escrito. Ese es nuestro culto racional. Preséntate delante de Dios con un culto racional que razona por fe, por fe, por fe, por fe. ¿Cuál por fe? Sí, hay que tener fe, pero también razona lo que está escrito. ¿Dónde se cumple esto? Esto lo dijo Moisés que se hiciera. ¿Dónde se cumple? No se preocupen, ya voy a acabar. Josué capítulo 8. Josué capítulo 8, me voy hasta el verso 30 y dice: entonces Josué edificó, primero fueron a la ciudad de Jai o Ai, y ahí los derrotaron, ¿verdad? Los pegaron una vergüenza que huyeron, ¿verdad? Pero después el Señor, el Eterno, les dice cómo hacer las cosas. Quitan al anatema que había robado, ¿verdad?, el lingote de oro, y ya lo matan. Entonces ahora sí, van y conquistan la ciudad. Después de eso, entonces Josué edificó un altar al Eterno, Elohim de Israel, en el monte. ¿A dónde? Con lo que dijo Moisés, como mandó Moisés, siervo de Adonai, como así lo había mandado a los hijos de Israel,
como está escrito en el libro de la ley de Moisés, en Devarim, ya lo vimos. Un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, martillo, etcétera, y ofrecieron sobre él holocaustos al Eterno y sacrificaron, ¿qué cosa? Ofrendas de paz. Versículo 32. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. ¿Qué escribió? ¿Qué es que mandó a escribir ahí Josué? Una copia de toda la Torah. Aquí Josué cumple al pie de la letra lo que se le había ordenado por medio de Moisés. Escribe la Torah y la pregunta es, ¿quiénes estaban ahí? ¿Puros judíos o también extranjeros que habían venido de Egipto? ¿Quiénes estaban ahí? Vamos a verlo. Versículo 33. Porque luego se dice, no, es que la ley es para puro judío. Bueno, veamos. Verso 33. Y todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba de pie a uno y otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto del Eterno. Así. ¿No que nomás había puro judío? Así los extranjeros como los naturales son los hebreos, los extranjeros son los que se agregaron, que salieron de Egipto. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal. De la manera que Moisés, siervo del Eterno, lo había mandado antes, para que bendijese primeramente al pueblo de Israel. Primero era la bendición. La pregunta es que nunca vimos las bendiciones, ¿verdad? ¿Sabe cuáles son las bendiciones? Hacer lo que el Eterno dijo. No hacerlo te trae maldición. Bien sencillo. Bueno, verso 34, perdón. Después de esto leyó todas las palabras de la ley. Después de que escribe una copia, después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito. ¿En dónde? En el libro de la ley, amados hermanos. Todo lo que está escrito. Esto que está escrito en Deuteronomio, él ya lo hace, lo lleva a la práctica. Verso 35. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciera leer delante de toda la congregación. ¿De quién? De Israel, de las mujeres, de los niños y de quién más, y de los extranjeros que moraban entre ellos. Aquí vamos a derribar un mito que hoy en día en el judaísmo se dice que a Moisés no se le entregó una ley, se le entregaron dos. Una, la escrita, y la otra es la Torah Shebe al Pe, la Torah oral. Esa es la famosa tradición de los ancianos por la cual peleaban con el Señor Yeshua. Ellos no peleaban por la Torah escrita, ellos siempre pelearon por la tradición de los ancianos. Oye, ¿por qué tus discípulos hacen lo que no está permitido por la tradición de los ancianos? Qué bueno que preguntan eso. ¿Por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por su tradición? Y en eso los ponía en su lugar. ¿Y sabe cuál era el problema entonces? Que el judaísmo dice que se le entregó dos leyes. Una, la escrita, y la otra, la ley oral. La ley oral consiste en que Moisés se la dijo a Josué, se la dijo a los sacerdotes se la dijeron a los ancianos de boca a oído, ¿verdad? Los ancianos se la dijeron a los otros ancianos, los ancianos a los demás ancianos, y los demás ancianos hasta que llegó Yeshua, Jesús el Mesías. Si nada más aquí en una congregación hice un ejercicio, le dije a uno, mira, pásales para allá la voz, así. Cuando llegó acá, ya estaba completamente torcido, en una sola congregación, en un solo día. Imagínense en 2000 años. Entonces, aquí derribamos el mito de que hay dos Torás, una oral y una escrita. ¿Por qué? Aquí no dice, y no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese decir, sino dice leer delante de toda la congregación de Israel. Aquí no menciona ninguna ley oral. ¿Sabe por qué?
Porque la ley oral dice, ahora se llama Talmud, por eso el judaísmo ortodoxo dice que usted no puede leer la Biblia, no la puede entender, apenas que estudie el Talmud. Si no, usted no podrá entender eso. Por eso dice también los grandes líderes de las congregaciones, no, es que usted no puede entender la Biblia sin este comentario, sin este otro, sin este acá, sin esto allá. Todos seguimos entonces bajo, quieren que estudiemos nada más ahí. Quiero decirte, el Eterno es tan sabio, es tan poderoso, que puede hacer que cualquier niño entienda su palabra, siempre y cuando se lo pida al Mesías de Israel, porque Él dijo que lo haría. Bendito sea su nombre. Entonces, verso 35, ¿qué nos dice? No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciera leer delante de toda la congregación de Israel, delante de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que hubo entre ellos. No existe ninguna indicación de la famosa Torah oral, de la famosa tradición de los ancianos. Amados hermanos, nuestro último texto nos dice que todo lo que dijo Moisés que se hiciera, se hizo. Punto. Bendito sea Adonai. Entonces, ahí se entregó, se escribió la Torah, una copia, ahí se habla de bendiciones, ahí se habla de maldiciones. ¿Y qué es lo que terminaba diciendo la escritura? Maldito el que no confirme las palabras de esa ley. Maldito. Ahora vamos a entender entonces, sí, amados hermanos, ya, yo creo que ya nos quedó claro y vamos a ver. Estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado de aquel que los llamó por la gracia del Mesías para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio del Mesías. Más, si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea... ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser anatema? ¿Porque Pablo lo declara o porque ya estaba escrito? Exacto, porque ya estaba escrito. Maldito el que no cumpla estas palabras. Maldito el que no haga esto. Maldito, maldito. Y entonces si viene alguien y lo tuerce, está cayendo en la maldición. No que yo digo, no que dijo Pablo, que dijo el mismo Dios eterno, que dijo el mismo Rey de la Gloria. Amados hermanos, como antes lo hemos dicho, si alguno les predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Les tengo una pregunta entonces, ya acabé, pero les tengo una pregunta. Ya acabé. Vean este texto. Este me gusta. Y pensaba no decirle la respuesta, pero me carcome y se la voy a decir. El Mesías nos redimió de la maldición de la ley. Hasta aquí todos estamos de acuerdo que hemos escuchado este texto, ¿sí o no? Yo soy libre. Él me hizo libre. Me redimió de la maldición de la ley. Sí, correcto. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Ahora, ¿por qué lo colgaron en el madero? ¿Porque él era maldito? ¿Porque él violó la Torah? Yeshua, Jesús, ¿pisoteó los mandamientos del Padre? ¿Pisoteó la Torah? Entonces, ¿por qué murió en un madero? Como un maldito. ¿Por qué? Por nosotros. ¿Por ti o por los demás? Los demás no dicen nada, nomás estás diciendo tú. Ok, la pregunta es, ¿de qué maldición nos redimió? La maldición... ¿Porque la ley es una maldición? ¿O de qué maldición nos redimió? Les dije que no quería decírselos, pero ya, pues no sé si los vuelvo a ver. A lo mejor con esto se espantan y ya no vuelven a venir. Se lo voy a decir hoy. La maldición de Adán. A ver, dígamelo, mija, dígamelo. ¿Qué fuimos usted y yo desde pequeños? ¿Obedientes o desobedientes? Entonces, ¿en qué estábamos? ¿En bendición o en todo lo que ya leímos? Que decía, maldito el que no lo haga, maldito el que esto, maldito el que el otro, maldito el que aquí, maldito el que allá. Entonces ahora sí, ¿de qué maldición nos vino a redimir Cristo? Nos vino a redimir
de la desobediencia, no que hicimos, que todavía hacemos contra la ley del Eterno. Aún llamándonos, te amo, Jesús, te amo. Sí, pero saliendo el domingo, vámonos y zapateale. Vámonos y hagamos esto. Todavía lo seguimos desobedeciendo. Pero ¿sabes qué? Él nos vino a redimir, no de que la ley sea una maldición. Nos vino a redimir de que nosotros pisoteamos la ley del Padre Eterno. Y al pisotearla pero ahora en Cristo, ahora en el Mesías, Yeshua, siendo ya redimidos, estás en una bendición, estás en un buen evangelio, estás en un evangelio correcto. Pero eso significa que salgas de aquí y salgas odiando, salgas de aquí y salgas otra vez pisoteando la palabra del Eterno. No. Amados hermanos, ¿ya nos quedó claro? ¿Ya le quedó claro de qué maldición te vino a redimir al Mesías? Nos redimió de la maldición de la ley. Entonces, ¿la ley es una maldición? No, no la es. Por donde quiera que le busques es una bendición. Entonces, ¿cuál es la maldición de la ley? Exacto. Gracias, hermanita. Eso es. La desobediencia a la instrucción de Dios. ¿Cuántos de aquí son? ¿Cuántas de aquí? ¿Cuántas de aquí son madres? Ya, nada más, contéstenme. ¿Cuántas de aquí son madres? Levanten la mano. La mano, no más hay 3 madres, 4, 5. Aquí, ok. Si tu hijo te obedece, ¿está en obediencia o está en desobediencia? Pero si no hace lo que le dices, ¿está en bendición o está en problemas? Hijos, y les voy a decir una cosa, no va a venir el papá bien cansado del trabajo y te va a redimir de la maldición en que te encuentras. Al contrario, va a decir, ¿por qué no le obedeciste a tu madre? Pero bendito sea el Mesías, que Él no vino a golpearnos, vino a redimirnos de la maldición de la ley. ¿Alguien puede glorificar al Padre Eterno? Alabado sea el Rey de la Gloria. Alguien suena el cuerno, alguien suena el shofar. Yo estoy aquí porque Adonai nos ha redimido. Jesús, Yeshua, nos redimió de la maldición de la ley. Bendito sea su nombre, bendito sea Él, bendito sea por los siglos de los siglos. Gracias, Adonai. Suenen ese cuerno, suenen ese shofar. Si todavía está ahí, suénenlo, por favor. Bendito el Rey de la Gloria. Alabado sea Adonai. Alabado sea el Padre Eterno. Papito lindo, te doy gracias por salvarnos de nuestras transgresiones a tu instrucción. Te ruego, Padre, que este mensaje se quede grabado con fuego en nuestros corazones. Que no se nos olvide nunca las circunstancias en las que fuimos salvados, y que no se nos olvide que torcer, que manipular tu palabra nos trae maldición. Y entonces estamos predicando, Señor, aunque no querramos, aunque lo hagamos de todo corazón, estamos predicando un evangelio diferente, papito lindo. No permitas, por favor, no me permitas que caiga en esa categoría, Padre Eterno. Por favor, llévame antes de que yo me vuelva un pastor codicioso, avaro, Señor, que solamente quiera golpear a las ovejas, que ya no quiera predicar tu palabra. Llévame antes, papito lindo, pero no me permitas, no nos permitas que caigamos en eso, Señor. Que esta congregación se quede llena de tu presencia, bendita con tu presencia, y que tú los lleves, Señor, y confírmales esta palabra, no mi palabra, porque leímos verso por verso tu palabra, que sea confirmada en cada corazón, Rey de los ejércitos. Amén. Dios Todopoderoso, que la paz de Adonai sea con ustedes, que la paz del Dios eterno sea con ustedes.